Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio Rifades. Vamos hoy a hablar, como siempre, de creatividad y en este caso de creatividad científica con una invitada de lujo. De verdad, para mí es un placer tener en esta mesa, después, bueno, es el placer mutuo del chino y mío, de tener en esta mesa a Julieta Fierro, una de nuestras heroínas científicas, a los que nos dedicamos a la enseñanza y todo esto. Pues creo que una de nuestras inspiraciones ha sido Julieta Fierro. Y entonces para nosotros es bien padre tenerla aquí. Digo, creo que sobra la explicación, la introducción, pero para quien no la conoce, para los más jóvenes, para los más perdidos en la cuestión científica, ella es física, astrónoma, divulgadora científica. Ha sido investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, es investigadora SNI nivel 3, ha sido y es partícipe de asociaciones científicas en México y en diferentes partes del mundo. No quiero ahorita meterme a todo lo que ustedes pueden saberlo en Wikipedia, pero hay algunos datos interesantes aquí que quiero resaltar, como por ejemplo, que desde el 2004 ocupa una silla en la Academia Mexicana de la Lengua. Una científica y astrónoma, vamos a hablar de cómo se relacionan estos campos. A ver, te voy a decir por qué estoy de una en la vez academia. ya, venga. Te voy a decir por qué Órale. estoy en la Academia de la Lengua. Un galán me aclaró la situación. Me dijo, es que tú tienes la lengua más bonita del mundo. Ándale. Eso es, qué buen piropo. Qué bonita forma de introducir a alguien en una labor como esta de la lengua, de la lingüística, ¿no? Y bueno, su materia de estudio es la materia interestelar. Vamos a hablar mejor con ella, ¿no? Estoy poniendo nervioso de la introducción. No quiero cagarla. Entonces me estoy poniendo nervioso. Mejor vamos ya directo. Julieta, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias, Chino. Gracias, pues mira, lo primero que me gustaría platicar contigo es, desde tu punto de vista, ¿qué es la creatividad y qué tiene que ver con la ciencia? Bueno, pues la creatividad es tomar dos cosas que están en el ambiente y ponerlas juntas. Uh-huh. El ejemplo típico es ponerle rueditas a una maleta. Ok. Ese es el ejemplo Kinder 1. Yo de niña cargaba maletas y seguramente tus abuelitos también. Y ahí estaban las ruedas desde hace milenios. Pero la idea de juntarlas es relativamente reciente. Entonces la creatividad es eso, es ser alguien como tú. Yo veo un teclado y me da miedo. Tú ves un teclado y se te ocurre una obra. Uh-huh. O sea, ver posibilidades donde otras personas no las ven. Eso es la creatividad. Y tú como científica de los astros, ¿cómo has empleado la creatividad? Veo que a ti te gustan los ejemplos concretos. ¿Nos podrías dar un ejemplo así? Aquí fue... Bueno, te voy a decir cómo le hacen los científicos en general, pero... Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo de que a todas las personas que estén sintonizadas a este podcast pueden hacer. Sí. El chiste es conseguirte un clip o varios. Okay. Y cada semana, el mismo día, a la misma hora, durante toda tu vida, tienes que inventar hacer algo con el clip. Okay. Al principio vas a decir, es trivial. Arreglo el celular, me hago un broche de pelo, le sostengo el pañal a mi bebé, en fin, lo que sea. Abro la puerta que sea todo así como ladrón. La cerilla. La cerilla, bueno, sí. Pero un día vas a pensar que ya no se te va a ocurrir. Uh-huh. Y la maravilla que vas a descubrir es que el día antes de la hora fatídica vas a saber qué hacer con el clip, porque vas a haber entrenado a tu cerebro a ese ejercicio.
Que cada semana tienes que inventar algo. Y vas a ver que sí funciona. Y te vas a dar cuenta que sí eres capaz de crear. Y eso es algo que todo el mundo tiene a su disposición. Y es una trivialidad. Un clip es un alambre, finalmente. Cuando se hizo la Estación Espacial Internacional, pues los gringos llegaron así todos lechugones, lo máximo. Y los soviéticos, pues rusos tenían menos recursos, pero por fortuna fueron algunos canadienses que eran intermedios. Y se dieron cuenta que muchas veces la creatividad de los rusos superaba a los demás, porque justamente como tenían menos recursos, pues se les ocurrían cosas diferentes. Y una de las cosas es que siempre llevaban un alambrito, siempre. Salían a la camioneta espacial y llevaban un alambrito, que es el equivalente a llevar un clip, que ayuda a miles de situaciones. Pero no solo a esa, a otras cosas. Por ejemplo, los gringos, para salir a la camioneta espacial, se ponían el traje, se salían al espacio y después para entrar, entraban primero con la cabeza, pero los trajes estaban tan inflados que era como un parto, no cabían y no podían entrar otra vez. En cambio, los rusos pusieron los trajes pegados al exterior de la nave, metían los brazos, las piernas, les subían el cierre y salían. Y para entrar, entraban de espaldas. Claro, ya estaban afuera. Ándale. Así es que, por eso, antes de empezar esto, hablábamos de la importancia de trabajar en grupos. Y justamente, si trabajas en grupos y eres capaz de escuchar las propuestas del otro, la creatividad del equipo se acrecienta. Ahorita que me estás hablando de esto, se me vienen un montón de ideas y las voy a ir soltando. Estamos rompiendo la estructura clásica del podcast, que normalmente es platicar un poquito de tu vida y eso. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, igual no es tan interesante. Sobre todo como para entender cómo llegaste a esas ideas, etcétera, ¿no? A esa carrera. Pero ahorita que estabas hablando sobre esta cuestión rusa y gringa, creo que un ejemplo de ello, y que también tiene que ver con política, es la de los cubanos, pues que han tenido este bloqueo comercial y sus carros son los del año 50 y no sé qué, y que los tienen que estar manteniendo todavía andando, a pesar de que ya no hay ni siquiera piezas, ya no se fabrican. Y por ahí platicaba con un amigo que es sobre todo investigador de tecnología, y me decía que lo de los cubanos es un ejemplo de resistencia, pero de resistencia política, económica y casi cultural, en el sentido de que ante esta, ¿cómo se llama? Obsolescencia programada de los aparatos y no sé qué, que en algún momento ya no van a funcionar. Los rusos dicen, pues no, fíjate, este aparato, aunque según tú lo fabricaste para que deje de funcionar en tanto tiempo, yo voy a extender su vida. Y dices, nótese que dijiste rusos, cometiste un... Ay, mira, bueno, pues... Buenísimo, porque Cuba, una cosa es lo que dicen al exterior y otra cosa es ir a estar en Cuba y ver la realidad. Y aunque son buenas intenciones, el comunismo cubano yo creo que es una utopía. Y como cualquier utopía, no ha logrado llegar a estos ideales como el que tú explicas. Por supuesto que hay mucha innovación así, del estilo que estás narrando, pero la realidad es que el pueblo está padeciendo muchísimo. Y hay muchísima corrupción, o sea, hay problemas sumamente serios. A mí me cuesta mucho trabajo, voy a Cuba cuando me invitan, pero siempre me cuesta mucho trabajo la cantidad de corrupción que hay en cada paso de un viaje de estos. Aunque vaya uno de invitado especial y te den todos los honores del mundo, hay muchísimos problemas. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿y qué pasaría si Cuba tuviera los recursos y si no fuera presa de esa corrupción? No, y que no sea un grupo plural el que tome las ideas, que no sea una democracia. O sea, esta cuestión de la estación espacial, trabajan muchos países juntos al mismo tiempo y por eso han logrado esto. En países totalitarios, pues hay
muchas dificultades con el manejo social de la gente. En la Unión Soviética, antes de su caída, pues sucedía lo mismo. Uno veía pues muchas desigualdades, mucha pobreza, mucha corrupción, muchas faltas de libertad. Sí. Y mira que hay cubanos sensacionales, no estoy criticando a las personas ni al sistema, sino su implementación. Ahorita me hace recordar un asunto sobre recomendaciones para empresas en términos creativos, y uno de los puntos es que uniformar a las personas de un equipo de trabajo es lo peor que les puede pasar, porque se pierde precisamente la capacidad de innovación. Es decir, la singularidad es parte de esas cualidades creativas en un equipo. Pero ahorita, si quieres, vamos a eso. Me gustaría retomar desde el inicio. Sí, cómo no. ¿Cómo fue que te interesó la ciencia? ¿Por qué? Ay, bueno, pues mira, yo de niña quería ser hada porque yo decía tanto sufrimiento humano, si yo tuviera una varita mágica, yo sería del otro lado. Cumplirles sus deseos Pues a todos, ahí está ya. sí, Órale. ya que ya no haya pobres, ¿no? Después, pues quería ser cirquera, quería tener un elefante, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues cada Navidad lloraba con el plan A, que era Santa Claus, y más con el plan B, que eran los Reyes, porque no llegaba el elefante. Y pues también quería ser mamá de 12 hijos. Ándale. No cumplí ninguno de mis objetivos. Ninguno. Ajá. Iba a un colegio francés y siempre saqué 0 en francés, pero 10 en matemáticas. Así es que pues yo me sentía genio y iba a ser científica. ¿Tus papás se dedicaban a algo de esto? No, mi papá era un hombre sumamente culto, era un militar, pero muy culto. Había muchos libros en la casa, con dibujos muy lindos, con fotografías, en fin, fantásticos. Y teníamos acceso a los libros. Mi mamá, pues, era hija de campesinos pobres, ilegales, pero del lado de Canadá. Ah, ok. O sea, porque también hay migración. Bueno, hace muchos años, yo tengo 75 años. Uh-huh. Estoy hablando de mi mamá de hace un siglo. Sí. Entonces, pues ella pues, hizo el bachillerato solamente. Ok. Y de ellos, entonces, te metieron a este colegio francés. Porque estaba cerca de la casa y porque pues era bonito que las niñas tocaran el piano y hablaran francés. O sea, ¿Qué tocabas de piano? Nada, ¿Qué te enseñaban? No, soy malísima. Bach, No. Debussy, así los franceses, ¿no? No, fatal. Y entonces, ¿por qué te empezaron a gustar las matemáticas? ¿Qué le encontrabas de niña? Pues era lo único que podía hacer, sacaba siempre 10 y siempre eran matemáticas. Entonces, pues, perdón, Ajá. 10 en matemáticas y 0 en francés. Entonces, pues yo, siempre me han parecido obvias las matemáticas. Ok. Salvo una vez en la facultad, que no saqué 10 en el examen. Y dije, no puede ser. De veras que no me la creía. El profesor me mandó llamar, que me había reprobado. Y dije, pero no puede ser. Ajá. ¿Cómo? Y entonces, desde entonces, no me la creo. Y estudio todos los días. Y digo, eso no me vuelve a pasar nunca. Creer que sé, ese es un error de los peores que he cometido en mi vida. O sea, esa confianza, ese exceso de confianza. Pensar que sabes que eres bueno. Eso fue un error terrible. ¿Qué pasó cuando les dijiste a tus papás que querías estudiar física? No, pues, no. Se murió mi mamá cuando yo tenía 13 años. Okay. Mi papá se quedó con 3 hijos adolescentes y 2 bebés. Ufa. Uno de 2 años y uno de 11 meses con síndrome de Down. Tú que eres papá de una niña chiquita, sí, no. Ya te imaginarás. Sí. Entonces mi papá pues quería que sus hijas se quedaran a cuidar a los niños. Uh-huh. Y ahí me vino la rebeldía absoluta. Entonces de castigo, internado de monjas. Y como eso tampoco funcionó, pues me terminé huyendo de mi casa para... ¿En qué colegio de monjas? En el Motolinía. Me trataron muy bien, pero pues yo no era creyente, la verdad. Un día hubo un sorteo y a mí me tocó coronar a la Virgen y la Madre Superiora me dijo, mira, mijita, a veces la monja, pues, la Virgen elige a la más piadosa, a la mejor portada, pero
Algunas veces a la que no cree en ella, a ver si así. Esa pues fue a la más piadosa, seguro. Sí, sí, sí. Ok. Te Entonces, saliste de allí y luego te metiste a la prepa de la UNAM, ¿o cómo fue? pues no me fui antes, pues estaban mis hermanitos, yo no los podía dejar, o sea, Claro. ¿tú dejarías Ok. a tu hija? No, claro. Pero ya la cosa se puso tan difícil en la casa Ajá. que no hubo otra opción. Ella estaba en la facultad, y Ah. entonces, bueno, sí, a mi hermana mi papá no la dejó entrar a la UNAM porque era un sitio de perdición, pero como yo era la tontita de la familia, pues pensaba que iba a reprobar y entonces él me dijo que si reprobaba me sacaba. Lo que no sabía es que en la UNAM no mandan las calificaciones a los papás, ni desde mis épocas, caramba. Ajá. Entonces, bueno, pues ya. No, la UNAM fue todo, me dieron trabajo, todo, pues educación, amor, todo. La UNAM le debo muchísimo. Oye, ya que estamos en ese momento de tu vida y de la historia también del país, el índice de estudiantes mujeres en ciencias exactas es poco. En aquel tiempo me imagino que era aún menor, o sea, casi invisible. Y pocos alumnos, hubo materias que Ajá. yo era la única alumna, por ejemplo, electrónica, era cuando pasábamos de los bulbos a los transistores, imagínate qué época. Y yo era la única, el maestro me decía, lea ese libro, cada semana leyó su capítulo, sí, pues el siguiente, así fue. Y pues por eso te daban trabajo, no había profesores. El problema por el cual no hay más mujeres en la ciencia, que son necesarias. Te voy a decir por qué son Sí. necesarias. Seguramente has llevado a tu esposa a un concierto y a la hora se le antoja hacer pipí y tú rapidito y ella hace la fila de las mujeres. Así es. Porque los arquitectos piensan que los baños de las mujeres tienen que ser del mismo tamaño que los de los hombres. No es que sean mala onda, pero las mujeres necesitamos dónde poner la bolsa, necesitamos cambiar. En fin, tenemos una para poner al bebé. Yo sé que tú cuidas a tu bebé, pero sabes la dificultad Sí. de hacer pipí si estás cargando al bebé. Sí, claro. Entonces, y como eso hay 1000 problemas. Los dolores menstruales de las mujeres, tenemos menos hijos. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren de problemas de cólicos. Uh-huh. Bueno, la prueba de cáncer de mama. Tú imagínate que a ti te apachurren tus partes como le apachurran a tu esposa los pechos para ver si tiene cáncer de mama. Hubieran inventado otra cosa, estoy segura. Que hay otra forma. No iban a someterse a semejante presión. Claro. Es decir, no es que los hombres sean mala onda, tú eres lindo, me contaste cómo eres colaborador en el hogar y cuidas a tu hija. Pero hay cosas no que uno no todo, ve. Uno no Sí, las claro, ve. claro, claro. Sí, entonces se necesitan mujeres en la ciencia y en muchas ramas, como la arquitectura. Ah, bien. Ahora, ¿por qué no hay? Bueno, para ser científico o de muchas otras disciplinas hay que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, empezar a investigar y después tener a los hijos. Las mujeres ¿A qué hora? No podemos tener los hijos a los 50 años. Los queremos tener cuando somos jóvenes. Tú sabes el trabajo que es cuidar a un bebé. A ti te tocó cuidar a tu bebé en la pandemia. Muy difícil, no se apagan en la noche. No. Quieren atención continua, perpetua, a veces lloran y no sabes ni por qué. Entonces, no hay condiciones educativas ni económicas para tomar en cuenta los tiempos biológicos de las mujeres ni sus necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Pues luchar porque haya becas de doctorado más prolongadas, que haya más guarderías, más escuelas de tiempo completo. En los hospitales gringos hay guarderías para todos, para los pacientes, para los que hacen la limpieza, para médicos, hombres y mujeres, para todos. Entonces la gente que trabaja ahí, los enfermos, están tranquilos. Su bebé está al lado. Claro. Entonces, ¿por qué en los centros de investigación o en las universidades, ustedes que trabajan en una universidad, si hubiera una super guardería, ¿ustedes creen que no más chicas se animarían a estar estudiando ahí? Claro que sí.
Pero hay que darles más chance. En lugar de hacer la carrera en 4 años o los que sean 6 u 8, no pasa nada. Las mujeres vivimos más que los hombres, más años. Entonces, ¿por qué no vamos a poder prolongar nuestro esfuerzo de estudiar y ser mamás más tiempo? Ese es un súper temazo, ahora que lo estás tocando. Platicaba con otro colega, profesor, que es más o menos de nuestra edad, y él hizo el posgrado, la maestría y el doctorado en España, en la Complutense. Y decía, es que allá vas en chinga. O sea, yo estaba terminando la maestría y ni siquiera la terminé porque empecé el doctorado y ya me lo valían como parte de la maestría. Entonces ya no tuve que hacer la tesis de maestría. Entonces me decía, a veces eso trae unos problemas, ya porque siento que cuando terminé el doctorado no estaba del todo maduro para proporcionar conclusiones que aportaran algo a mi campo de estudio. Por eso hay que hacer estancia postdoctoral. Entonces, hay que darle como su tiempo a esa madurez, no solo biológica, sino mental, pues para realmente que un doctorado valga la pena. Pero al mismo tiempo tenemos la presión de tener hijos antes, sobre todo las mujeres, antes de cierta edad, la cuestión de los óvulos y no sé qué, que se vuelve un camino imposible. O sea, o hay que elegir A o B. Y entonces creo que eso está frenando en muchas ocasiones a las mujeres. Por supuesto, hay que crear esas políticas que se los permitan. Efectivamente. Y lo de la tesis de licenciatura, yo creo que, dado que cada vez hay más especialidades, habría que obviarla. O sea, si sacas buenas calificaciones en la licenciatura, llegar a la maestría, y si puedes al doctorado. Okay. Pero sí alguna vez tienes que aprender a escribir artículos o lo que toque. Es parte de la formación. Pero yo creo que este ejemplo de la ministra plagiadora o no plagiadora y sí. las N,000 tesis iguales, pues es porque es gente que eres abogado y te contrata en un despacho y no tienes tiempo de escribir la tesis, entonces caes en lo que quieres evitar. Sí, claro. Sí, ahora ahí el tema de la asesora y todo eso, yo no me lo creía. Ya no, yo creo que la asesora no se dio cuenta porque a veces revisas tanto y además en ese tiempo pues no había el software para ver si había plagio, no sé qué. Pero ya después que se vio que sí había como todo un sistemita ahí de reproducción de test, no sé qué. Bueno, en fin. Sí, en ciencias no sucedería porque somos tan poquitos y dirigimos tan pocas tesis, pero en facultades masivas Sí, pues, sí. Y con muchos planteles donde se puede pasar una tesis. O sea, no solo a otra plantel de la UNAM, a la Universidad de Chiapas o donde sea, Nicaragua, igual hay la misma tesis. Claro. En todo el mundo. Claro. Bueno, afortunadamente ahora hay software que pueden ayudar a eso y demás, pero bueno. Pero también software inteligente que te puede escribir la tesis. Exacto. Oye, Alexa, escríbemela. El chat GPI de la... Ahora sí ya. Todavía no, pero no son creativas. O sea, esas inteligencias artificiales saben muy bien buscar. Le preguntas la luna y pues te da las... Pero no aportan nada nuevo. Y ese va a ser el reto ahora, lo que tú quieres hacer de este podcast, la creatividad. ¿Cómo aporta qué aporta la creatividad a la ciencia? ¿Y cómo la unen los científicos, Bueno, mira, las científicas? Tú te haces una pregunta, la que sea. Igual tú te puedes preguntar cómo le haré para, qué sé yo, para que sea más fácil enseñarle a cantar a mi hija, ¿no? No, ya sé que ya sabe cantar. Bueno, otro ejemplo ridículo. A andar en bici. Y es bien chiquita. Entonces te planteas un problema. Y después lo que hacen los científicos es salirse del problema, que es lo mismo que te digo del clip. O sea, no estás dándole una semana que voy a hacer con el clip. Te alejas. Y te estimulas en otros lados. Por eso hay que ir al cine y hay que pasear en el campo y hay que hacer ejercicio y hay que escuchar podcasts de diferentes cosas y hay que echar relajo con los amigos. En fin, lo que a uno le guste. Y de repente llega la idea. Pero eso no es suficiente. Una vez que llega la idea hay que trabajarla. Probar que es una buena idea. Después ya hay que materializarla de alguna manera, después hay que mandarla a arbitrar, que esa es la fortaleza de la ciencia, que no son ocurrencias, sino tienen que ser resultados sólidos. Pero como la ciencia se equivoca tan a menudo, eso la fortalece,
porque presentas un resultado y el árbitro dice, oye, no, mira, aquí te equivocaste, y dices, ay, gracias, qué bueno que te diste cuenta, y vuelves a trabajar el problema hasta que tienes éxito. Ese es un... Ajá, perdón. Y eso pasa en todos los procesos creativos. Estoy segura, tú que eres creativo, que inventas cosas como estos guiones que haces fantásticos, pues obviamente te planteas el problema. Tengo que organizar la inauguración de un estadio nuevo de fútbol para el Mundial próximo, que va a ser de 3 países. Y a ti te toca. Entonces tú tienes que planear cómo lo vas a hacer. Y bueno, te cuesta. Y a la primera no sale la idea. Y luego la muestras a los que te contrataron y no les gusta y tienes que volver a empezar. Pero finalmente lo logras. O sea, hay que plantearse problemas, pensarlos y alejarte. Ok. Vas y juegas con tu niña y le enseñas a andar en bici. Y entonces te va a ocurrir cómo hacer el guión para el estadio. Ahorita decías el error. Y ese es un tema que me parece muy importante en nuestra cultura. Yo creo que es de nuestra cultura latinoamericana, o no sé si occidental, no sé si sea religiosa. No, la culpa, Exacto. y las mujeres más. Imagínate las mujeres con lo que cargamos. Exacto. Cuando nació, bueno, cuando Eva se comió la manzana o se la dio a comer al galán, yo creo que no era manzana, debe haber sido algo más sencillo. Sí, claro. Sí. Pero bueno, supongamos que era una manzana. El obispo le quiso poner manzana. Bueno, entiendo. Pues ella desde entonces y todas sus descendencias mujeres somos culpables de la expulsión de paraíso. Las mujeres católicas vivimos instaladas en la culpa. Entonces si nos equivocamos nos sentimos fatal. Somos culpables de todo. Por ser mujer. Ya. Por ser mujer. Sí, o sea, sí. si llora el bebé en la noche, no es tu culpa. Es que ella no le dio de comer o no lo cambió a tiempo o estaba fría la recámara. Tú hiciste mucho porque en el día jugaste con ella un rato. No sé qué haces más que eso, pero no los conozco, pero me puedo imaginar la situación. Es decir, las mujeres mexicanas vivimos eternamente con la culpa porque Eva nos enseñó que somos las malas. Entonces es muy difícil aceptarla, pero yo si pudiera decirles algo a las chicas mexicanas es que no tienen la culpa de nada. Y si se equivocan, qué bueno, aprovechen para aprender, no se escondan. Al contrario, digan, pues esto me puede servir para ser mejor persona, disfrutar mejor la vida, pensar mejor. El error es parte de la vida, es parte de la ciencia, como lo estás diciendo, y parte de la creatividad. Quien no la caga no se supera. Exactamente. Estaba viendo cómo, ahorita que hablabas de arquitectura, cómo hicieron el Museo del Afroamericano, de la esclavitud en Washington. Y empezaron con una idea de arquitectura para ese museo y la fueron cambiando, de tal manera que tuvieron como 9, 10 maquetas y están mostradas en el propio museo. Y llegaron al final a una idea, la última, es muy parecida a la primera, pero con algunas variaciones. Y esas variaciones en realidad son síntesis de las otras 7, 8 que hubo intermedias que se fueron a la basura. Pero en realidad es que esos otros prototipos no fueron basura, no fue tiempo perdido, sino que fueron aportaciones y la maduración de una idea. Me imagino que lo mismo pasa cuando estás haciendo un experimento, estás queriendo probar una nueva hipótesis o escribiendo un libro. Cuando se vincula la ciencia con la industria. A ver, sí. Un ejemplo, hace algunos años hubo una plaga de los agaves tequileros. Ajá. Era cuando estaba poniendo de moda el tequila en el mundo, estaba aumentando el precio del tequila y como son clones todos los agaves, se empezaron a enfermar todos, enfermar. Ajá. Entonces el director general de CONACYT convocó a todos los centros de investigación y les dijo, cada uno de ustedes va a proponer una solución para este problema. Y después se van a evaluar entre ustedes y vamos a tomar las ideas de todos los que sean factibles. Entonces ganó el proyecto el CIMAT, el Centro de Investigaciones Teóricas de Matemáticas de Guanajuato, porque ahí saben pensar.
Dijeron, pues hay que matar a todas las plantas enfermas, recuperar las sanas y ver cómo se reproducen más rápido. Pero con este sistema de colaboración se dieron cuenta que los agaves no necesitaban 9 años para empezar a producir tequila. Con 3 era suficiente. Uy. Y entonces, José Cuervo dijo, ¡ay! Muchas gracias. Y desde entonces Claro. le dan dinero al CIMAT. Es decir, cuando la ciencia se vincula con la industria y se trabaja en grupos para resolver un problema concreto, hay innovación. Lo que tú acabas de decir. Y hay beneficios por todos lados. Claro. Sí, O sea, ganaron todos. Creo que a veces el problema es manipular o ver de una forma siniestra esa colaboración como una forma utilitaria de que unos están aprovechando la industria de la ciencia, tal vez. No, yo creo que no, yo creo que, bueno, al menos ahorita la moda es que los industriales son malos porque quieren hacer dinero. Bueno, esa es su razón de ser. Si tú pones un negocio es para ganar dinero, ese es el objetivo, no es ayudar a la población en general. Y el objetivo de la ciencia es avanzar el conocimiento. Yo como astrónoma, pues lo que quiero es entender el universo. Mi labor no es que haya menos pobreza. Es más, me da coraje cuando habiendo economistas, mujeres, que se sacan el premio Nobel de Economía, no les hacen caso para los proyectos de combatir la pobreza. O sea, ¿qué descubrieron? Estudiaron todos los programas de evitar la pobreza en el planeta, incluso los de México, Prospera, etcétera. Y se dieron cuenta que no era suficiente darle dinero a una familia, que había que ofrecerle una manera de subsistencia, qué sé yo, gallinas, pero darle seguimiento. O sea, no le das las gallinas. Sí, no asistencialismo, tienen hambre, claro. Y al otro día se las come, Claro, no tienen claro. un problema. Y si fallaban, pues como falla uno siempre, pues enseñarles cómo salir del problema. Pero además, había que mandar a los niños a la escuela. Y tenían que tener agua potable, electricidad y asistencia médica. Pero no como la de Noruega, como la de Costa Rica, donde un médico una vez al año visita a una familia y hay enfermeras en las escuelas que ven que el niño necesita lentes, que si necesita audición, que si necesita una vacuna. Y eso, y además los médicos, como visitan a las familias, pueden detectar, por ejemplo, si hay muchos enfermos de lo que sea. Y pueden entonces decir, oiga, el gobierno aquí hay mucha leucemia. Y entonces el gobierno dice, pues vamos a buscar por qué hay leucemia ahí. En lugar de estarnos peleando porque no llegan las medicinas de la leucemia, ¿por qué no mejor averiguamos qué está pasando en los lugares donde hay más niños con leucemia? Es decir, hay que pensar. Las soluciones son complejas para problemas complejos. Pues sí. El problema es que a veces queremos dar una solución simple, como, bueno, dar 10,000 pesos y que se arreglen. Se acabó. Sí, pero la ciencia se da cuenta de que no. Y además ahora con las computadoras cuánticas todo va a cambiar. Ahorita todavía no sirven. No se pueden ni programar. Pero el día que funcionen van a ayudar a resolver problemas complejos y por eso es tan importante que la industria se vincule a estos grandes proyectos de largo plazo, porque la ciencia la inventas y 100 años después ¿para qué sirve prácticamente? Pero pues, hay que apostarle a la ciencia, es mi opinión. Quisiera que San Einstein me hiciera el milagro de comprimir el tiempo o expandirlo para poderte preguntar un montón de cosas que traigo en la cabeza y no me va a dar tiempo. Para eso sirven las computadoras cuánticas. Einstein efectivamente dijo que si había 2 hoyos negros, podía haber un agujero de gusano que los uniera. Y que si estaba doblado el agujero de gusano, podías regresarte en el tiempo, ir de un universo al otro. Eso no se puede porque son muy frágiles esos agujeros de gusano. Pero Einstein también descubrió una cosa, usó la mecánica cuántica y para burlarse de ella, la mecánica cuántica lo que dice es que cada partícula puede estar en varios estados. Okay. Es como si lanzas una moneda. Mientras está girando en el aire, ¿es águila o es sol? Es las dos. Hasta que no intervienes en
En la moneda no sabes qué es. Ah, está bueno eso. Entonces, todas las partículas son ondas y son partículas. La luz, los protones, todo. En el mundo subatómico. Y él se burlaba porque había partículas enlazadas, es decir, dos partículas las puedes enlazar, mis dos manos, y si las enlazas, si una cambia de estado, inmediatamente, al mismo instante la otra cambia de estado. Esto es de instantáneamente. Y si una la pones en San Francisco y la otra en Los Ángeles o en Nueva York, desenlazas una, instantáneamente la otra se voltea. No a la velocidad de la luz. Por eso a Einstein le chocaba eso, porque él decía que la velocidad máxima para mandar información era la velocidad de la luz. Pero ahora las computadoras cuánticas, aunque no sirven para resolver los problemas concretos, se usaron para hacer un holograma de dos partículas enlazadas y encontraron que se hacía un agujero de gusano e instantáneamente las dos partículas cambiaron de estado al mismo tiempo. Una maravilla. ¿Cuál será el uso que le vaya a dar infinito otra vez las posibilidades, sí, ¿no? La ciencia no busca bueno, tú te quedaste deslumbrado, al menos te emocionaste, pensaste. Sí, digo, puta, imagínate qué se puede hacer con eso. O sea, tener dos partículas, están espejeándose, puta, no sé. Ahorita no sé, pero se me ocurre que puede ser muy bonito. No ese es el chiste de la ciencia. Ajá. La ciencia genera conocimiento, ideas, cosas increíbles. Le invierten millones y millones de dólares los países desarrollados, los grupos de trabajo. Pero cuando alguien como tú, que es creativo, dice, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y lo logra, pues beneficias a la humanidad. Las vacunas por eso se hicieron rápido, porque ya estaban los protocolos listos para hacer vacunas. La distribución fue otro problema, pero y la fabricación. Pero. Sí, ahí le entramos y entrando a esos temas económicos y demás, astronómicos, y de la colaboración de ciencia con la industria, me gustaría preguntarte sobre el tema de Elon Musk queriendo ir a Marte. Hay muchos detractores, hay muchos que lo apoyan. ¿Tú qué posibilidades ves en eso? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esa iniciativa? Hasta donde yo he podido detectar, todos los grandes proyectos audaces de la humanidad han aportado a la larga productos que beneficien a las personas. Por ejemplo, los astronautas que fueron a la Luna. Gracias a eso, tus zapatos son más cómodos, más flexibles, tu camiseta es más lavable, no huele tanto a sudor. No, pues sí. Ojo, ya los materiales ya lo dijo ella. Con están haciendo... Bueno, solo huele a sudor rico. Tantito. Rico. Porque hay demasiadas bacterias muertas. Puedes abrir el paquete de papitas porque tiene una muesca. Eso, los astronautas no podían abrir los paquetes de la comida deshidratada. Ok. Pero le hicieron la muesquita y ya pudieron. Es decir, las pañales desechables antes no solidificaban la orina. Ok. Y gracias a los astronautas pues se inventaron pañales cómodos. Uf. Bueno, siguen siendo incómodos, pero ya no tanto, etcétera. Es decir, cualquier gran proyecto de locura que inventa la humanidad, aunque no sirva para nada más que para avanzar el conocimiento, a la larga funciona. Entonces, bueno, ir a Marte, ¿para qué vamos? Va a tardar 300 años en terraformarse de aquí a que... Pero ahorita ya se están construyendo impresoras 3D para armar hábitats en la Luna, que después se van a poder usar en Marte. Se está usando la Tierra de la Luna y de Marte mezclada con bacterias y con fertilizantes para que pueda crecer plantas en esos mundos y que haya más oxígeno, etcétera. Es decir, el proceso de hacer una cosa tan audaz implica la generación de tecnología. E insisto, cuando esta tecnología se transfiere a la industria, se fortalece la industria. En el proyecto Apolo, los gringos, el gobierno norteamericano pagó todo y subcontrató. Pero, por ejemplo, el telescopio James Webb ya no. Les dijeron a los industriales, tú haz los espejos, tú haz la computadora, tú haz las comunicaciones, pero ustedes van a ser dueños de tu tecnología.
Entonces le salió mucho más barato a la NASA y los industriales. Transferencia de tecnología, claro. Tienen la tecnología más moderna de todas. Parte de tu trabajo es lo que estás haciendo ahorita, Julieta. Explicar la ciencia a quienes estamos años luz de esas materias. Pues a ti te gusta. Por eso me invitaste y sonríes cuando platicamos. Y quería preguntarte entonces sobre el trabajo de la divulgación científica, de una divulgadora científica. Cada vez polulan más los canales en YouTube y gente que se agencia de ese nombramiento de un divulgador científico. Para ti, ¿cuáles son las características que debe tener una persona que se dedica a esto o una publicación que tiene esas pretensiones? Pues mira, a mí me preocupa muchísimo, porque la fortaleza de la ciencia radica en su evaluación. Uh-huh. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, si escribo un artículo, el árbitro. Si voy a un congreso, los congresistas, me evalúa mi universidad, me evalúa el CONACYT. Y eso es todo el tiempo. ¿Tú te imaginas a esta edad que cada año me vuelven a evaluar? Seguir probando que, sí, que eres como profesional. El examen, no dije después de la tesis ya, no, es toda la vida. Uh-huh. Pero esto le da una fortaleza a la ciencia impresionante. En cambio, los divulgadores de la ciencia dicen, pues yo lo hice, me salió muy bonito. Y ahorita es un error no estar evaluando la divulgación. Ajá. Porque la UNESCO creó un nuevo instituto, the Institute for Lifelong Learning, es decir, el Instituto para la Educación de por vida. La sede es en Alemania y lo que desean es que la educación sea un derecho humano de por vida. Ustedes dos se van a tener que reinventar. Uh-huh. O sea, esto que están haciendo ahorita, y tú mismo me has dicho que cuando hacías guiones presenciales y de repente tuvieron que ser a distancia, tuviste que reinventar la manera de hacer tus guiones. Bueno, pues esto de reinventarte lo vas a tener que hacer muchas veces en tu vida. Y tiene que ser un derecho humano tener herramientas para poderte reinventar, para poderte actualizar, para que los chavos de una universidad un poco débil puedan tomar clases en otras universidades del mundo, es decir, claro, que haya más cursos masivos, gratuitos, a distancia. Los MOOC. Los MOOC. Ajá. Pero que puedan entender las personas de la cultura de México o de las comunidades rarámuris que a ti te gustan en su idioma de acuerdo a su cultura. Claro. Y por eso hay que evaluar la divulgación de la ciencia, si no, lo que hacemos en México no va a entrar a la plataforma de la UNESCO. Y es importantísimo, somos la tercera lengua más hablada del mundo, 600 millones de hispanohablantes. Así es que los divulgadores de la ciencia tenemos que aprender a someter todo lo que hacemos a evaluación. Bueno, hay que crear de entrada toda la infraestructura. Habría que crear a ese árbitro, a esos evaluadores, capacitarlos en diferentes áreas de la ciencia, ciencias duras, ciencias sociales, políticas, etcétera. Antes no existía eso. Qué tarea tan titánica. Antes no existía porque éramos muy poquitos divulgadores, nos conocíamos todos, pues nos reuníamos a desayunar todos, éramos bien poquitos, pero ahora ya no. Entonces sí hay suficientes para tener hábitos anónimos, porque si tu comunidad es muy pequeña, te evalúan, pues así me tiene ojeriza fulanito, ¿no? Ajá. En cambio, si es una comunidad grande con hábitos anónimos, eso es lo que pasa en la ciencia, los hábitos son internacionales. Sí. Entonces no sabes quién te juzgó, no odias a nadie. Si es que piensas que no estuvo bien su arbitraje. En general se agradece. Me imagino que una institución que tendrá voz y voto en eso será la UNAM. Ojalá, pero otra vez hay pocos divulgadores. Y en los ¿Cuáles son las...? Perdón, continúa. No, y en los sistemas de premiación casi no se toma en cuenta la divulgación de la ciencia, y justamente por esto que te digo, por su debilidad académica. Pero cuando tengamos buenos criterios y sepamos que la ciencia que se difunde es la correcta, que está adecuada al público que la recibe,
que es creativa, que es innovadora, no copiaste a quién sabe quién, entonces se va a poder. La comunicación y los saberes científicos tienen mucho que platicar, ¿no? Sí, claro que sí. Tienen que ponerse ahí a crear modelos de innovación, de divulgación, etcétera. ¿Cuáles son las características que tú juzgas debe tener una persona que se quiere dedicar a la divulgación científica? Bueno, se han hecho muchos estudios y lo que ha funcionado mejor son grupos. Ok. Personas que saben de ciencia y personas que saben comunicar. En general, casi no hay personas que saben ciencia sólida y la entienden bien y que a la vez saben comunicar. Entonces, los estudios dicen que grupos es mejor. La colaboración, en lugar de buscar que la gente lo tenga todo, un individuo lo tenga todo. Exactamente. Ahora hay personas muy talentosas en todo el mundo que verdaderamente dices, qué bárbaros, qué genialidad, pero no siempre es así. ¿Un paradigma de esto podría ser Carl Sagan para ti? Por ejemplo. Ok. Pero hay ahora personas más jóvenes en muchos países de Francia, en Inglaterra, en un montón de lados, que hacen divulgación extraordinaria. ¿Cómo lo ves este terreno acá en México? No sé, fíjate. Cuando era directora de divulgación de la ciencia de la UNAM, traté de hacer un estudio del análisis del arte de la divulgación en México, de otros países, cómo comparaban, cómo evaluaban en otros países, qué era más efectivo para hacer divulgación. En ese momento sí la radio, la tele, en fin. Pero el CONACYT dijo, yo me voy a ocupar de eso y nunca se ocupó. Entonces no sé. Oye, Julieta. Que yo sepa, tampoco nadie sabe. Tú eres SNI. Sí. Pero es de Chiripa. No, lo que te iba a preguntar era sobre esta cuestión de la evaluación del trabajo de las investigadoras, los investigadores, tanto en el CONACYT como en la UNAM y otros institutos de investigación, es sobre las publicaciones que haces y demás. Los trabajos que tú publicas o proyectos en los que participas como divulgadora científica, no como articulista de papers, etcétera, ¿cuenta para ese trabajo? En mi caso, sí. Ok. Porque mi influencia ha sido muy alta. Ok. Porque me pregunto eso. Pero en general a los demás no les toman en cuenta esto. ¿Habría alguna forma de mover esto que se hiciera un poco más plural, precisamente para acercar a la academia, a la comunidad académica, a promover o divulgar este conocimiento? Pues sí, mire, pero te voy a dar un ejemplo. Va a haber 2 eclipses en México importantes. Uno que se van a ver en México. Uno en octubre de este año y uno en abril del año que entra. El problema con los eclipses es que se va a tapar el sol. Se va a hacer de noche y van a ser las estrellas. Y va a pasar como cuando el Mundial de Fútbol Americano, que todo el mundo prendió la tele 1 hora antes o 2 de que empezara por la emoción. Sí. Entonces uno tiene la tentación de estar volteando a ver al sol. Y eso puede quemar la retina. Y eso es muy grave. Entonces habría que divulgar cómo ver el eclipse. Además se va en todo el país como parcial, es decir, nunca se va a tapar totalmente. Okay. Entonces, con más razón volteas a ver y te puedes quemar. Sí, la tentación es grande, más para un niño, yo me imagino. Bueno, además no sientes que se te está quemando el ojo. La retina no tiene sensores de dolor. Entonces no te das de pronto, cuenta. Ya. Entonces, por ejemplo, ahorita se están haciendo esfuerzos dispersos para divulgar esto, pero no hay cosas concretas. Si hubiera un grupo de evaluación en el CONACYT que buscara especialistas o que pidiera ayuda. En Estados Unidos va a pasar el mismo eclipse del año que entra y ahí ya tienen un comité, ya venden filtros. Yo los filtros que tengo los compré por Amazon, por ejemplo. Entonces se necesita. En el eclipse del 91 sí logramos hacer un comité intersecretarial. O sea, el secretario de Gobernación dijo, es un problema serio. La gente se va a querer mover a los lugares donde va a haber un eclipse. Necesitamos que esté aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes. Los turistas van a llegar. Necesitamos al secretario de Turismo aquí.
necesitamos al secretario de Salud, necesitamos a los centros de óptica para que construyan los filtros, necesitamos sistemas de distribución. Es decir, hubo un comité intersecretarial, pero tiene que actuar la Secretaría de Gobernación. Gente como tú y yo, por más que queramos platicar bonito el eclipse. Está fuera de nuestro alcance, sí. Me acuerdo de ese eclipse. Era niño, sí. El chino también. Éramos unos bebés. Ajá, sí. Andábamos ya que... ¿6? 6 años, estaba 6, 8. chiquito. Yo andaba con mis 8. ¿Y estaban en la Ciudad de México? Sí, yo sí me acuerdo. Y me acuerdo que todo el mundo hablaba de esto, de que usaras el doble polarizado, ¿no? Que si no había era pues, ponerle cinta o en un charco o con una... Entonces había un montón de rumores. Yo puedo contar la anécdota. O sea, yo Venga. vi el eclipse porque me daba miedo, porque todo el tiempo estaba pasando en la tele el asunto de que no veas directamente al sol porque te puedes dañar la vista. En mi casa no teníamos los filtros, entonces fue hasta que ya estuvo, así ya volteabas y ya. Entonces sí, lo vi, pero fue así como súper, porque tenía miedo. Ya. Y eso pasó, muchas personas no se privaron del espectáculo por miedo. Sí. Sí, y me acuerdo que la televisión hizo una gran labor de no miren, pues yo veía Canal 5, ¿no? O sea, no había otro lugar donde ver, bueno, sí, el 11, donde ver caricaturas, y en todos lados nos ponían a los niños, no veas. Y me pregunté ahorita que estabas hablando esto de la colaboración intersecretarial, ¿cómo le harían hoy que los niños ya no están viendo el 5, ya no están viendo el 11? O sea, los niños ya no ven la televisión abierta ni de cable, están viendo internet. ¿Cómo les haces llegar ese contenido? Aunque todas las secretarías se pongan de acuerdo y contraten a las televisoras, no va a ser suficiente. Tendrían que ver otros canales. Ustedes? Y además, educar a los maestros. Yo pienso que la SEP ahí debería ayudarnos a los astrónomos a que expliquemos a diferentes tipos de docentes, que ellos son los que les van a enseñar, porque además viene el cambio de gobierno, entonces ahorita no le interesa a las secretarías lo del eclipse, piensan que, bueno, yo le escribí a la señora Sansores, porque dije, como está ella en la ruta del eclipse de este año, y además su programa de radio se llama Jaguar. Okay. Y para los mayas, el jaguar era la representación del cielo, porque las pintitas del jaguar son como las pintitas del cielo, que son las estrellas. Además, el códice de Dresde es de la zona maya, y los mayas podían predecir un eclipse. Entonces le dije, invítame a tu programa de radio porque te va a ir bien ahora que estás cuestionada. Sí. Ni siquiera me han contestado. No, es que no es prioridad de nadie, ni de los que van para afuera, ni de los que van para adentro. Están en otra cosa. Sí. Bueno, pero ustedes, va a pasar el del año que entonces sí vale la pena que lleves a tu niña a verlo. Sí. Con mucho cuidado. Si no consigues filtro soldador número 2. No, en serio. Neta. Te pones primero el filtro y luego volteas hacia arriba. Okay. No vas buscando el sol y luego te pones el filtro. Voy a buscar los de Amazon. Pues. Si compras los de Amazon, te llegan a los 3 días y están seguros. Y va a pasar desde Mazatlán, va a pasar por San Luis Potosí, por Coahuila. Son unas cosas que marcan, ¿eh? O sea, sí me acuerdo. Claro, son como que marcan la infancia. O sea, es bueno. Pues vayan a verlo. Y por eso es tan importante que haya comités intersecretariales para que las carreteras no se saturen. Pasó en el eclipse del año pasado en Estados Unidos, el año antepasado, no me acuerdo cuál, que la gente no pudo llegar porque se atascaron las carreteras en Estados Unidos. Entonces, imagínense aquí. Hay que promover esa colaboración y también creo que hay que ser abiertos. Y quería de allí moverme un poquito hacia otra parte de tu perfil como divulgadora de la ciencia, y es que pues, le has entrado un montón de cosas. Ahorita me acordé que estuviste en una serie de Canal 11. Ay, Sofía Luna, es padrísimo. Actuando, has participado en un montón de programas, etc. Y eso es una cosa que vale la pena comentar, creo, porque en general la academia, no solamente en la astronomía,
la gente como que va perdiendo flexibilidad, hasta física, ¿no? O sea, cuando estás en una mesa académica, todos estamos así, ponemos el cuello grueso y nos ponemos todos tiesos y nos hablamos de usted. No, tú sí, pero yo he hecho un relajo. Híjole. Y la gente se nos aburre. Entonces, cuando uno quiere ser un poquito más, cuesta trabajo porque el contexto no lo permite. Sí, acabo de estar en el Colegio Nacional, en una mesa redonda. Y yo me sentía tan fuera de lugar como no te puedes imaginar, por eso que dices. Todo era tan serio y tan solemne. Y yo pensé, ¿qué hago yo aquí? ¿El sentido del humor es parte de la creatividad o no es tan necesario? No, mira, mayor diversidad, mayor éxito. Necesitas todo, como las personas todas piensan distinto, entre más maneras haya de divulgar a públicos más diversos y de formas diferentes, solemnes. A alguna gente le gusta la solemnidad y a otros les gusta echar relajo. Pues entre más diversidad, mejor, es mi opinión. ¿A qué cosas le has centrado en esta en esta intención de probar la diversidad? Bueno, esto de Sofía Luna fue padre. Ajá. Yo siempre quería tener un programa como Big Man. Ándale. Pero todas las televisoras me decían, es carísimo. Big Man tiene un staff de 60 personas. Él no es científico. Sí, es actor. Claro, sí es cierto, sí es cierto. Todos me decían que no. Finalmente el Canal 11, cuando Sofía Luna, la directora, me dijo, órale. Yo le dije, no, ya no tengo energía. Pero hicieron los guiones y yo revisé todos los contenidos científicos. Y muchos los rechacé. Tenía una cosa de apuntarle con un rayo láser a un globo que a una gente estuviera inflando. Dije, ni hablar. El láser, si le atina el ojo del niño, lo va a lastimar y se puede tronar el globo en la cara. No, ni hablar. Y así. Y la grabación estuvo padrísima porque los actores todos grabaron su parte y yo solo fui 2 días. Llegaba al Canal 11... Había 2 vestuaristas que me desvestían, me vestían hasta los chones, vamos, todo. Y entonces me sentaban y me decían, Sofía, cuidado. Yo decía, Sofía, cuidado. Otra vez las vestuaristas me cambiaron. Ya es como que vas en la nave, muévete. Me movía. Y así. Yo después dije, este director me lo tengo que llevar a mi casa. Me dice qué hacer y las cosas salen bien a la primera. Pero no quiso. No es cierto. Oye, pero además de eso, ¿te gusta la música? ¿Te gusta el baile? ¿Qué onda? O sea, lo que quiero explorar un poquito es que nos cuentes, además de la ciencia, ¿qué otras cosas te gustan? ¿Qué más te ha interesado y has practicado? Pues me gusta bailar, efectivamente. Y en mis juventudes tenía yo un grupo de mambo. Mamberas de Minerva, que fuimos muy exitosas, porque puras viejitas, pero los mamberos de la tercera edad nos compusieron para el Año Internacional de la Física en honor de Galileo, nos compusieron un mambo que se llamaba Y sin embargo se mueve. ¡Ay, qué padre! Entonces, íbamos por el país bailando mambo. Mira, con decirte que en el Año Internacional de la Geografía, de la Tierra que fue después, en Tlatelolco pusieron unos sismógrafos así con pantallas gigantes y dividía al pueblo de México en 2 y cada grupo, pero eran cientos de personas, bailamos el mambo, sin embargo se mueve para ver qué sismógrafo se movía más. Estuvo padrísimo. Y entonces pues siempre me ha gustado echar relajo. ¿Das conferencias? Doy conferencias, sí. ¿Publicas libros? Publico libros, superviso y construyo exposiciones de museos, participo en programas de radio, gracias, o podcast de televisión, Sofía Luna. Hace poco vinieron unas niñitas de la prepa a entrevistarme y todas emocionadísimas porque me iban a conocer finalmente. Sí, de hecho. Me dijeron, ¿te gustó el programa? Pues yo nunca los vi. De verdad, yo nunca vi la serie. Yo solo iba y decía, Sofía, cuidado, y ya. De hecho, tengo que agradecer a Anita, que nos ayudó con la parte, nos está ayudando con la parte de la agenda y de las relaciones públicas. Y le comenté, necesitamos también ir incluyendo gente de ciencia, que no sé qué. Me decía, ¿en quién ha pensado, profe? Porque es mi exalumna, ¿no? Le digo, háblame tú y no, dice que no puede. Es que te ves muy respetable.
Soy muy serio. Entonces, le dije, ¿sabes? Así, mi ideal sería Julieta Fierro, pero si no, vamos viendo, ¿no? Ajá. Y de pronto me dice, ¿qué cree? Que sí va a poder, ¿no? Y ella estaba bien emocionada porque me decía, es que la admiro mucho, o sea, quiero estar allí. Desafortunadamente era por cuestiones Si supiera tú ya que me conoces mejor así, híjoles, ¿cómo la invitamos? ¡Qué señora! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Oye, para seguir hablando sobre la cuestión del arbitraje científico y todo este rollo, las mujeres que quieran dedicarse a la astronomía, mi hija me preguntó, ¿cuándo fue? Hace como semana y media. Fuimos al zoológico, andábamos caminando, se nos hizo tarde, veníamos ahí en la noche y le pregunté, oye, ¿y tú qué vas a querer ser de grande? Porque veníamos hablando de la gente que cuida a los animales y demás. Me dijo que ella quería ser maestra y no me acuerdo exactamente qué palabra usó, pero me dijo algo así como exploradora de planetas. Astronauta. Y le dije, ¿qué vas a enseñar? O cómo me dijo, no, lo que yo quiero es ir a ver los planetas para explorarlos y luego venir a enseñar. ¡Qué bonito! Dije, cabrón, o sea, padre. No sé dónde sacó la idea. Yo creo que algo la ha de haber visto por ahí en alguna clase o algo. Está en kinder. Y me quedé pensando en eso. Dije, ¿qué debe hacer una mujer que quiera ser astronauta o astrofísica? Pues en este país, ¿qué debería hacer? Que tu hija sea astronauta. Las convocatorias, incluso las que hace Elon Musk, son internacionales. Están reclutando gente de todo el mundo. Porque esos proyectos se necesitan un montón de especialistas. Gente que sepa hacer robots, chefs para la comida, agrónomos para poder cultivar productos en otros lugares, arquitectos, médicos, de todo. Y estas grandes corporaciones están contratando a chicos mexicanos. Porque en México sí hay mucho talento. Tu niña puede hacer todo lo que ella quiera. Puede ser maestra y puede ser astronauta. Las Barbies que más se venden son las maestras y las enfermeras, porque es el ejemplo. Uh-huh. También hay una astronauta en mi nombre y por eso soy señora Barbie. Así como, es que no yo creo que Mattel no se dio cuenta de la diferencia entre un astrónomo y un astronauta. No, pero es muy bonito. Suena astro something. Pero son muy bonitas las fiestas, todo es rosa, ajá, y van ajá. Niñitas, ajá. Y dan donas rosas y leches malteadas rosas. Y contratan a shows, tú que eres especialista en organizar shows, te fascinaría, de chiquitas que bailan y cantan. Mi estatuilla se la regalé, yo tomaba clase de ballet en esa época, a un compañero que se había operado para ser mujer. Ah, ok. Que ahora trabaja en un show. Alejandra Vogue es su nombre artístico. ¿La Entonces conoces? ella me dijo que su ilusión de toda la vida era ser señora Barbie. Entonces mi estatuilla pues se la regalé. Ah, qué padre. Le dije, ¿quién más la va a gozar como claro. yo? Oye, y entonces, ¿qué necesitaría una niña de ese momento para llegar a ser astronauta? ¿Estudiar qué va a hacer? Bueno, ibas a decir algo. No, está ilusionado con Alejandra Vogue. Sigue. Sí, te quedaron ahí los ojos. Sí, es que ha venido también a grabar cosas en otro podcast y de ahí fue de donde la conocí. Dije, ay, órale, qué chido. Es muy simpática. Sí. Todo está conectado. A mí también me hizo una entrevista una vez y estaba muerta de miedo. Me daba una risa. Pero sí bailaba bien, ponía zapatos de punta, todo. De hecho, todavía tiene ahorita su show. Está en Marqueteatro, ahí en la Roma. Tiene un show de cabaret. Ajá. Ah, pues para quien la quiera ver, a esta señora Barbie. Ya sí, con toda la de la ley. Oye, y entonces, ¿qué necesitaría hacer la familia? ¿Qué necesitaría hacer la niña que quiera ser astronauta o astrofísica? Pues primero no negárselo, adelante, que lo sea. Mira, en la Facultad de Ciencias me han dicho que el principal motivo por qué chicos estudian la carrera de física es porque quieren ser astrónomos. Pero que me agradecen porque una vez que ya están en la Facultad de Ciencias estudiando física se dan cuenta que hay materias mucho más interesantes que la astronomía y encuentran el camino del bien textualmente. Eso me dijo Katy Stern, una de las directoras de la facultad. Así es que pues que haga lo que quiera. Hay que empujarlas. Acabo de dar una conferencia en una escuela tecnológica y una niñita
Me dijo pues, que ella quería ser filósofa y todo el mundo la veía raro porque es una escuela tecnológica. Y le dije, adelante, mi hijo es filósofo, es coordinador de humanidades de MIT, que es una universidad tecnológica. Y ahí contratan filósofos. Así es que lánzate. Y se puso tan feliz. Lo que ella quiera. Ok. Tocas el tema de la maternidad, ya vamos cerrando esto. Y te quería preguntar también otro tema que me parece que es relevante en este tiempo, y es el de ser científica, ser mamá, las dos cosas. ¿Tú cómo le hiciste? Hay que pedir ayuda. Yo tenía una suegra maravillosa, trabajadoras domésticas. No, hay que pedir ayuda, si no, no pueden. Por eso insisto, las becas se tienen que prolongar, tienen que darles dinero para que contraten una trabajadora social. Por eso hay que darles a las trabajadoras sociales sus afores y sus derechos del seguro social. Es muy difícil ingresarlas al seguro social. Sí. Entonces, mientras las trabajadoras domésticas no estén a gusto, pues va a ser más difícil tener buenas nanas y que las mamás estén cómodas. Entonces, se necesita más justicia social para las mujeres en general. Y hay que pedir ayuda. Está bueno. Hay que pedir ayuda. Está bueno, porque entonces el problema de la inclusión femenina en la ciencia no es solamente una cuestión de voluntad, eso es una parte. La otra parte tiene que ver con la sociedad, con el gobierno y las otras instituciones, entre ellas la educativa. Y cuando una niñita me pregunta, mi papá no quiere que sea científica, yo le digo, órale, que me escriba una carta y me diga por qué tu papá, pero que antes hable contigo. Y en general los papás se dan cuenta pues, que si quiere ser científica, que lo sea, no pasa nada. Eso cada vez va siendo cosa más del pasado, ¿verdad? Sí. Ese prejuicio de las mujeres a las ciencias matemáticas y eso no. Cada vez, afortunadamente me parece. Sí, pero el problema es cuando quieren embarazarse. Y ahí es donde, por eso hay tan poquitas físicas, por ejemplo. El posgrado, ¿no? Es normalmente donde baja. El momento, sí. Estamos platicando en otro podcast hablamos con una coordinadora, la coordinadora de divulgación de matemáticas de la UNAM allá en Cuernavaca, y precisamente nos decía eso, que si hay mujeres que están estudiando, entran en la carrera, pero la gran división entre número de hombres y mujeres sucede en los posgrados precisamente. Por supuesto. Es ahí donde hay que apoyar, hay que meter políticas certeras, ¿no? O ser maridos lindos como tú, que le entraste al cuidado de la niña y que tu esposa pudo terminar un posgrado. ¡Qué maravilla! Te felicito. Gracias. Eres un ejemplo realmente. Pero yo entiendo que la cultura mexicana no favorece lo que tú hiciste. Sí, es una bronca de varios frentes, ¿no? Sí, por eso cuando mencioné que se podía hacer, nunca mencioné el apoyo de los hombres, porque siento que ahorita nuestra cultura todavía no está preparada para eso. Ustedes no están preparados para esa conversación, ¿no? Así todavía no. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú sí estás preparado? Pues sí, creo que estoy igual que Everest. O sea, sí tengo mi esposa también y, por ejemplo, ella me echa mucho la mano en cosas de aquí y yo cuando ella tiene que salir, pues yo me encargo de las cosas de la casa y así. Vamos ahí campechaneándonos, echándonos la mano los dos. Yo pienso que es fantástico que los papás intervengan en el cuidado de los niños, porque los descubren y los pueden gozar. Un niño chiquito tiene una evolución tan rápida y tan extraordinaria que simplemente constatar sus avances lo deja uno deslumbrado. Así es que yo siento que cuando los papás sí ayudan o colaboran a estar con los niños, se enriquecen muchísimo por este deslumbramiento de ver a un ser humano desarrollarse. La niñez de los hijos parece una estrella fugaz. Hay que aprovecharla porque se está yendo en chinga, en chinga. Y sí, tiene mucha magia, tiene mucha capacidad de azoro. A mí me gusta mucho el tipo de preguntas que van haciendo, que son las preguntas que a veces se nos olvidan. Los grandes son las básicas. Sí. ¿Por qué te reíste de eso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo explico el sentido del humor? No sé, mil cosas. Pero no es la curiosidad científica. Pero el problema es que muchas veces
esta sociedad de culpa, de inseguridad, les dice a los niños, ya no preguntes o inventan una contestación que no es la correcta. Uy, sí. Y sobre todo en la escuela, más que los padres de familia. Y el problema es que cuando un profesor calla al niño, le está frenando justo lo que tú quieres, la creatividad. Las grandes preguntas que no tienen respuesta son las que hacen que la ciencia avance. Si un maestro descubre que un niño hace una buena pregunta y no sabe la contestación, ese niño tiene potencial. Uh-huh. Entonces, en lugar de decirle cállate, de decirle no sé, vamos a trabajar, averiguarlo juntos, pero si no encontramos la respuesta, tú puedes ser un investigador o un industrial o lo que sea, porque tú te haces las preguntas que son las que permiten que el conocimiento avance. Sí, ahorita que dices eso, me parece que la arrogancia docente en general le puede hacer mucho daño al avance creativo de la sociedad, ¿no? Y no me refiero solamente a quien ejerce el trabajo de maestra, de maestro, sino a los padres, los tíos, etcétera, que pensamos que la autoridad está en la capacidad de almacenar conocimiento y que cuando alguien vulnera eso y nos muestra nuestra ignorancia, entonces vulnera nuestra seguridad y nuestra autoridad al respecto, ¿no? Cuando en realidad no existe tal, me parece. Y más ahora, porque antes el profesor era la enciclopedia. Uh-huh. Ahora ya no. Tenemos Google. Por eso tenemos que apoyar a los docentes para que ellos se reinventen, este proyecto de la UNESCO, que reinventen sus prácticas docentes, uh-huh, para que no sean las enciclopedias, sino que sean estimulantes para que los chicos puedan aprender y gozar del conocimiento. Esto está súper padre, Julieta. De nuevo, quisiera que el tiempo pudiera hacerse chicloso y poder meter más cosas. Va a ser tu apuesta de las computadoras cuánticas. El problema es que no están ahorita, pero mientras tanto, me gustaría ahora invitarte a ti a hacer las preguntas. En este caso, hacer una pregunta específica en voz alta. Y una vez que, sobre el tema de lo que tú quieras, y una vez que la hayas hecho, agitas el cubilete. Sí, a veces aquí hay gente que no sabe cómo agita el cubilete y hay otros. Yo creo que tampoco sé, pero creo que he visto películas y se mueve. Y lo volteas, pones los dados sobre la mesa, los retiras y vamos a ver. Entonces, mi pregunta es sobre ustedes, no es cierto, no entran en intimidades. Mi pregunta es, ¿qué es la energía oscura del universo? Es decir, ¿qué energía está haciendo que el universo se esté expandiendo cada vez más rápido? Es la gran pregunta moderna de la astrofísica. 70% de lo que hay en el universo es energía que expande al universo y no tenemos ni la menor idea de lo que es. A ver, cubiletes, a ver, contéstenme. ¡Uy! 6 y 4, 6, 7, a 10. Y acá son 9 y 10. 20. Vamos a ir a la página 200, ¿te parece? 20, que sean como... ¿Qué tiene que ver con 200? Pero... por 20. Por 20, como que 200. Le pongo un cerito y ya es 200. Está bien. El cero no vale nada. Ya está bien. Es como tú quieras, güey, es tu podcast, haz lo que se te dé tu gana, cabrón. Estoy jugando. No, tengo dislexia numérica. Tiene la enciclopedia ahí, ¿qué tal si mejor el 2000? Es que no llega, el libro llega hasta estoy jugando. No, bueno, a ver. La pregunta fue de nuevo... ¿Qué es la materia? La energía oscura. Sí. Pero pensé que en tu libro de poesía la energía iba a salir de alguna manera. A ver, vamos a ver qué nos dice Chayo al respecto. Y dice, atados mano contra mano y vueltos, forcejeando por irnos, uno hacia el sur, hacia el fragante verde, y el otro a la osquedad de los desiertos, desgarrados, sangrando yo con la herida tuya y tú quizá doliente, de no tener siquiera una pequeña brizna, de dolor que no sea también mío, hemos sido gemelos y enemigos. Qué bonito, es que es una gran poeta, qué barbaridad. Pues sí, tiene que ver, porque las galaxias que ahora están juntas se van a ir alejando y ya van a estar tan lejos que nos van a poderse comunicar con la luz. Enemigos, gemelos y enemigos, qué padre. Exactamente. Así es que gracias, Rogelio. Acertaste. Qué bueno que escogiste la 200. Esas cosas pasan. Ese azar creo que
Bueno, ahí Jung hacía algunas exploraciones sobre esto de la sincronicidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Julieta. Me gustaría que para ir cerrando nos comentes primero cuáles son tus planes, qué tienes en mente, en qué vas, dónde te podremos ver, vas a publicar o qué onda. Yo pensé que me querías preguntar que qué estoy aprendiendo a bailar ahora. Ajá. Te iba a decir que disco porque voy a ir a una boda y necesito poder Así hacer tipo los John Travolta y esta onda. pasitos, Ok. En fin. No, pues mis planes son pues seguir haciendo lo que siempre hago. Dar conferencias, escribir. Ahorita tengo un editor nuevo que me pidió un libro y espero poderlo colaborar con una académica de la lengua que es poeta, Angelina Muñiz. Y entonces me dijo, hay que escribir un libro juntos y pues hablé con el editor y me dijo, sí, yo voy a hablar de astronomía para qué. Pero en realidad voy a hablar de los temas que a mí me gustan, estas loqueras de los agujeros de gusano cuánticos y cosas así, y que ya en cada capítulo escriba un poema. Ay, qué padre. Es que sí, pues sí, es que van de la mano. La poesía y la astronomía, la ciencia. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues mi correo es julieta@astro.unam.mx. Otra vez, julieta@astro.unam.mx. Mi cuenta de Twitter. Sí, por favor. No me acuerdo bien cómo es, creo que es @fierro con F mayúscula y Gossman con G mayúscula y se escribe Gossman. Gossman, Fierro Gossman. Perfecto. Ahí para que te puedan contactar. Sí. ¿Sí? Va. Sí, así ya la busqué. ¿Sí? ¿Sí existo? Sí está como lo mencionó. @Fierro Gossman. Pero háblame de tu trata, como lo mencionaste. No puedo. Estoy así de... Y eso que te pusiste hasta un platillo volador para la ocasión. Y ni así, a ver, haz el intento. Ya estás tan rojo como tu camiseta. Sí, está bien. Sí estás como lo dijiste. Bien, qué gran reto. ¿A poco los retos no producen felicidad? Sí. ¿Qué es lo de la ciencia? Los retos producen felicidad. A ustedes este reto de decirme Julieta, pero mira, estás súper contento. Sí, contento. Pues muchas gracias, Julieta, por tu tiempo, por tu apertura para hablar de distintos temas que tienen que ver, claro, con tu materia, pero también con otros lados de la vida que creo que siempre nutren, ¿no? Y bueno. Muchas gracias a ustedes, que tengan mucho éxito como docentes, que sus alumnos disfruten de lo mucho que hacen ustedes. A veces no nos damos cuenta del valor de un buen profesor. Y se ve que ustedes lo son. Ojalá que se den cuenta, ¿no? Felicidades. Oye, que se den cuenta los que están abriendo plazas allá en Acatlán, sí. Que nos abran una placita, ¿va? También. Estaría bueno. Por eso necesitamos seguir impulsando que vale la pena la academia en este país para que ustedes, los docentes, tengan plaza. Totalmente. Es importante. Sí. No solo las trabajadoras domésticas. Todos. Mayor justicia social es necesaria en este país. Social. Gracias, Julieta, de nuevo. Y gracias a ti por haber estado sintonizando este podcast, sea que lo hayas escuchado o que nos hayas estado viendo. Para cerrar, quisiera retomar algunos puntos que creo que son muy importantes de lo que nos platicó ahora Julieta Fierro. Y lo primero es que la creatividad es un entrenamiento constante. Ella nos decía, yo estudio todos los días, desde que fallé en un examen no he dejado de estudiar. Entonces, ¿por qué podríamos entonces confiarnos de la arrogancia de nuestro conocimiento, seamos jóvenes, adultos, de cualquier edad? Tendríamos entonces que seguir aprendiendo y mantener esa humildad creativa y de saber, ¿no? Por otro lado, creo que es importante rescatar el punto del aprendizaje y la creación de equipos de trabajo para enriquecer la creatividad. Esta difícilmente puede venir de un individuo aislado. Siempre el equipo puede enriquecernos. Recordemos también que el uniformarnos en los equipos de trabajo nos va a hacer menos creativos. Así es que la singularidad, la libertad de poder pensar, de poder opinar, siempre nos va a permitir ser más creativo. Eso podría aprenderse desde la escuela. Y finalmente, el error es
un problema que tenemos en nuestra cultura, es un problema que nos genera miedo y tenemos que desprendernos de ese miedo, pero no del error. Disfrutar del error para ser mejores científicos, mejores científicas. Voy a intervenir. Por favor. Es un ejemplo de que eres buen maestro. Hiciste una introducción, desarrollaste el programa, pero hiciste una conclusión. Es un buen maestro. Y a veces como maestro, gracias, también la puedo cagar y está bien. Y no hay que tenerle miedo al error. Muchas gracias, Rifades del mundo. Nos vemos en la próxima emisión acá con el Chino en Casero Podcast. Gracias, Julieta. Gracias. Casero Podcast. Se hace audio. Esta la podemos poner para donde tú me digas, ¿abajo? Aquí. No, ahí si quieres, y así ya no. Ah, no, ahí sale en tu tiempo. Vale, ok. Hey. Pero te gusta la música clásica, entonces. De preferencia la de este siglo. Ah, ok. Sé que no es muy popular. O sea, la música moderna. Pero clásica. Ligeti, Georgi Ligeti, Shostakovich. Philip Glass. Sí. Mi cuñado anda queriendo tocar eso. Bueno, él toca eso. Es pianista, pero de moderno. Ay, Por eso sé, padre. en realidad. Qué padre. Platicamos y él me va instruyendo. Y pero cada vez se hace más difícil escucharla. Porque luego, pues nos sentábamos. Tú me dices, manito, ahí. Nos sentábamos a tomar una cervecita mientras oíamos música. Pero ahora con la niña es bien difícil estar oyendo los... No, además no es muy popular, que digan. No. ¿Puede acercar un poquito más al micrófono? Sí, ¿así? Y ahí me puede regalar unas palabras nada más para Sí, escuchar. como no, en este momento estoy con dos hombres de nombres muy retadores. No sé si estaría a la altura de las circunstancias. Ok, ahora tú. Sí, claro, vamos a platicar con la doctora Julieta Fierro sobre física, astronomía, divulgación científica, ¿sí? Listo. Ahí los tengo los dos. Y yo veo a Everett. Sí, todo el tiempo. Vámonos en... ¿Listo? Listo. En 3, 2, 1...